Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al portal del Villegas y voy a partir de inmediato, leyendo un mail que me llegó de una señorita, y me parece interesante. Dice que estoy harta de que los políticos apelen a mi condición de mujer para arrimar el ascua a sus respectivas sardinas. Asqueada de verme rodeada de anzuelos cada vez que se acerca una cita con las urnas y pretenden pescar en el caladero femenino. Indignada ante la obscena utilización que hace la izquierda de mi sexo, asumiendo que por el mero hecho de ser lo que soy, debo profesar su ideología. Hastiada de consignas huecas. ¡Basta ya! Déjennos en paz a las mujeres de todos los partidos y céntrense en resolver los problemas acuciantes que sufre la sociedad, a menudo por causa de sus errores e indecencias. No somos seres desvalidos necesitados de tutela. No formamos un conjunto homogéneo de muñecas manipulables. No nos tomen por imbéciles. Y hay más que no voy a leer y que se refiere más o menos a otros aprovechamientos del tema de la condición femenina. Recordemos que no hace mucho, un mes o algo así, o dos, da lo mismo, este año o a finales del anterior, el Partido Socialista, por boca de uno de sus prohombres, manifestó que el feminismo siempre había sido, no dijo siempre ha sido, sino que es, como si fuera de siempre, uno de los principios fundamentales del partido. Una de las mentiras más grandes que escuchamos en los últimos tiempos. El feminismo no estaba en la mente ni en los labios de nadie hace 5 o 10 años, para qué hablamos de más hacia atrás. Así que vengan a subirse a ese bus, porque da, quizás como dice esta señora, voto en una patude. Tengo otro mail interesante relativo a un tema que voy a tocar y que me lo han pedido muchos de ustedes, que es el de los medidores de luz, pero yo quería esperar a ver en qué se resolvía ese asunto. Esta persona es ingeniero civil, no voy a dar su nombre, se dedica, dice, a la creación y venta de dispositivos electrónicos de medición y control, o sea, una persona experta en el campo, y dice, vendernos un dispositivo, pero sin traspasar la propiedad de él, suena absurdo, que es lo que pretenden las compañías eléctricas, aparentemente, vendernos, que paguemos un dispositivo que no va a quedar en nuestras manos. Y tiendo a pensar que es ilegal. Pero lo que es francamente sospechoso es que nos cobran casi 90.000 pesos por un dispositivo que tiene como costo aproximadamente 26.500 pesos. Se supone que con este dispositivo en él va a ahorrar una serie de costos de medición y de corte y reposición, proceso que en la actualidad tiene un valor de aproximadamente 180 pesos por cliente. El dispositivo se comunicará con la empresa mediante la transmisión de datos a través del mismo cable eléctrico, pero se cobraría además un cargo adicional de 200 pesos mensuales por ese concepto, transmisión de datos. Es decir, se nos cobra el mismo costo de mantener a todos los empleados que hacen revisión de los medidores actualmente y que serán despedidos cuando se incorporen los nuevos medidores. Dado que el costo de la transmisión de datos es cero, debido a la tecnología que se va a emplear, podemos entender que en él ingresará a su contabilidad aproximadamente 1,5 millones de dólares mensuales sin que haya ninguna prestación o servicio adicional para los usuarios. La danza de millones es obscena y no puedo dejar de preguntarme quién aprobó esta operación durante el gobierno anterior. Y sobre lo mismo, voy a partir por el final de lo que tengo anotado. Ayer, a última hora, vi una entrevista que se hizo en un medio a don Raúl Zafirio, que es un diputado de C, me parece, y que dice que efectivamente esto de los medidores fue aprobado por una comisión de energía del año 2017, gobierno de la alta comisionada de los derechos humanos, que el Congreso después de esa fecha transversalmente aprobó disposiciones que son contrarias a
a lo que dijo la Comisión de Energía y que pretenden traspasarnos a nosotros el costo de un objeto que no va a ser nuestro. Usted no se puede quedar con el medidor, ¿sabe? Usted si se cambia de casa no se puede llevar el medidor. Parece que va a haber un negocio muy grande acá. O sea, si las cosas son así, parece que alguien se va a meter mucha plata al bolsillo. Mucha, pero mucha plata. Porque esta cosa hay que multiplicarla, 100 pesos aquí, 90 lucas por acá, imagínense, por todos los usuarios de electricidad. Y ahora, dicho eso, la cosa no digo más porque todavía no está claro. He escuchado distintas declaraciones de autoridades de gobierno. Me parece que todo está un poquitito confuso, que hay varias cortinas de humo por ahí. Vamos a ver en qué termina este asunto. Según Zafirio, que no nos preocupemos, que no va a ser así, que nos traspasen el costo a nosotros. Vamos a ver. Vamos a ver. Imagínense ustedes que en el gobierno tan preocupado por el pueblo soberano, se nos metió esa cuchufleta, así que quién sabe, ahora con un gobierno supuestamente reaccionario, de derecha, quién sabe. Y a propósito de que el gobierno desea que Carabineros pueda llevar a cabo registros, aún sin indicios, o sea, alguien que les parece sospechoso, aunque no ande con un revólver puesto en la oreja, ni ande como los chicos malos así, con un antifaz, pero los carabineros tienen bastante experiencia, más o menos, captar a alguien que podría ser, ¿no? Entonces, el gobierno quiere que los carabineros puedan hacer esto, que la policía pueda hacer un registro incluso sin indicios, y a partir de los 14 años. ¿Por qué a partir de los 14 años? Ahora es a partir de los 18, este registro con indicios, etcétera, porque está claro y todos sabemos que hay una enorme cantidad de niños de esa edad, incluso menores, que han sido reclutados por bandas de delincuentes, o que por su cuenta delinquen ya, y delinquen incluso con hechos de sangre. O sea, olvídense ustedes si todavía les opera en el mate este concepto amoroso de los niños, los pobres niños. Sí, claro, los pobres niños, pero estos niños, criados en ciertas condiciones, de las cuales no tienen la culpa, por cierto, pero terminan siendo lo que son, pueden ser tan peligrosos como una persona de 30 años o más, porque además andan drogados muchos de ellos. Entonces, no es cuestión de decir son menores de edad, ¿cómo vamos a estarlos registrando como si fueran delincuentes? Bueno, hay delincuentes de esa edad también, pues. Hay muchos delincuentes de esa edad, en algunos sectores especialmente. Entonces, a propósito de esto, Felipe Arboe, del PPD, dice que no están dadas las condiciones, yo no sé cuáles son las condiciones que tienen que darse, probablemente que lo asalte a él un niño de 14 años. Normalmente eso suele ser una buena lección de cómo están las cosas en ese plano. Dijo que no se le va a dar un nuevo cheque en blanco al gobierno en esto. Yo no sé qué cheques en blanco son los que ha entregado la oposición al gobierno en ninguna cosa. Pero yo quiero resaltar este punto porque me parece que lo de Felipe Arboe, como hemos mencionado en otras oportunidades, que pasa con la gente que está en un sector que se va radicalizando y se va poniendo cada vez más delirante en sus posiciones. Felipe Arboe, yo lo conocí, es un tipo muy agradable en lo personal, pero me acuerdo que uno de los primeros reportajes, o sea, uno de mis primeros reportajes, un reportaje que hice de él, a propósito de un día del combatiente, cuando él era subsecretario, me parece, de Interior. Y me acuerdo con qué diligencia él me mostró todo el aparataje que había en la propia moneda, con cámaras, y como los que uno ve en las películas de ciencia ficción, o estas películas de espionaje donde la cámara nos lleva a los lugares donde los espías electrónicos tienen millones de aparatos y están vigilándolo todo. Era una cosa como esa. Cámaras mirando distintas calles de la población donde generalmente los militantes de esas fechas conmemorativas, ¿no? El Día del Combatiente, se juntan a hacer la suya. Y conversamos sobre el tema y me pareció siempre en ese momento que era un tipo que se tomaba en serio el tema de la delincuencia, que no andaba con medias tintas como en esa época andaban mucha gente de su sector, hasta el día de hoy, y con cuidado, que hay los derechos humanos, que esto, que el otro, que con muchos miramientos con los delincuentes. Arboe me pareció un tipo que estaba decidido a combatir eso y me mostró todo el aparataje que era bastante abundante. En ningún momento lo escuché hablar de que se estuviera infringiendo alguna norma o que fuera exagerado o que
había que considerar otros aspectos del asunto, o que había que hacer, ¿cómo llaman?, buscar soluciones de fondo. No, había que simplemente detectar y detener y sancionar a los tipos que cometen delitos. Punto. Y ahora lo vemos diciendo que no hay que entregarle un cheque en blanco, en consecuencia que él sabe perfectamente bien la cantidad de niños de 14 años, de 13 años, de menos todavía, de 10, 11 años, que están metidos en el crimen. Pero lo hemos visto con otras personas que uno conoció en un momento dado en una postura razonable, en una postura de sentido común. Yo les he nombrado a varias personas acá, que me ha tocado trabajar con ellos largos años, y que en la medida en que se van refugiando y refugiando más y más en cierto sector, y se van convirtiendo esos sectores de ser un sector precisamente, se van convirtiendo en un conventículo, en una secta. Entonces se van poniendo más radicales, como que se van unos con otros estimulando. Es como en la noche cuando empieza a ladrar un perro y entonces se estimulan y empiezan a ladrar todos los perros del barrio. Y aquí se estimulan unos a otros y se van poniendo más radicales y más radicales. A mí no me gana nadie radical, a mí no me gana nadie a izquierdista, progresista. Y se van poniendo definitivamente, como parece haberse puesto Felipe Arboe, hablando de que no están dadas las condiciones, y el cheque en blanco. Por supuesto, ignorando completamente que el tema de la delincuencia sigue siendo entre el 1, el 2 o el tercer tema más importante para los ciudadanos, porque la delincuencia ya ha llegado a un nivel, me han llegado mails sobre eso, en que noche por medio, todas las noches, los delincuentes celebran la llegada de droga, cualquier otra cosa a balazo, y corren los balazos en las poblaciones. Ha habido gente que ha muerto, ustedes saben. De vez en cuando aparece el caso de una niñita, un niñito, que una bala perdida lo mató. Y celebran y no pasa nada. Uno esperaría redada, uno esperaría que esa gente la agarraran con una escoba y lo llevaran a donde corresponde. Nada. Pero Felipe Arboe no va a dar cheques en blanco. Cheques en blanco los llama él, a darle instrumentos a este gobierno, a cualquier gobierno, para que combata la delincuencia. Son cheques en blanco, ya saben ya. Apréndanselo bien eso. Respecto a Venezuela, bueno, hemos hablado muchas veces de Venezuela. Hemos dado cifras respecto a la gente que se ha ido, a la inflación del 10 millones% en que están metidos y situaciones como esa. Pero ahora lo que se está viendo en estos últimos días ya es simplemente indescriptible. Esto ya no es simplemente un país arruinado. Esto es el derrumbe, el desplome completo de una sociedad. No es que una institución de esa sociedad esté funcionando mal, no es que hay un desabastecimiento en los supermercados, no. Es un desplome completo que incluye los servicios más básicos, como la energía eléctrica. De lo cual, naturalmente, el gobierno Maduro está culpando al imperialismo, a un ciberataque. Ayer me tocó ver un reportaje hecho dentro de Venezuela, porque ya la gente se atreve a hablar dentro de Venezuela. No son simplemente gente que está despotricando contra Maduro desde otro país. Dentro de Venezuela. Tengo los datos. Trabajadores de la empresa eléctrica de Venezuela, con nombre y apellido. Apareció una dirigente de los trabajadores que se llama Damaris Cervantes. Pueden ustedes buscar en YouTube las declaraciones que hizo a la televisión y explicó con lujo de detalles el grado de vandalismo que han sufrido las instalaciones eléctricas a manos de delincuentes o de quien sea que los han dejado, el grado de descuido, de falta de mantenimiento, la gente que trabaja en seguridad, los zapatos de seguridad a veces no tienen suelas, ya se les han salido, no tienen guantes, no hay repuestos, una situación de descuido y negligencia que ella detalló paso a paso y que es naturalmente la causa del desastre. Porque, estimados amigos, cuando un sistema eléctrico no es capaz, porque se cayó una planta o dos, de suministrar, de ponerse a la altura de la demanda eléctrica, se cae todo el sistema. No es como el agua, que si falla una planta, lo que sucede es que empieza a salir menos agua, no necesariamente se corta todo el agua, sino que empieza a salir menos. No,
se va todo al suelo el sistema, porque el suministro, las leyes que gobiernan la mecánica de la distribución de electricidad son distintas. No es un objeto físico que está aquí y se manda por una cañería para acá. Es más complicado, hay una interacción entre demanda y oferta. Lo explicó un ingeniero eléctrico que parece también venezolano, él sí que estaba fuera del país. Y estos trabajadores eléctricos venezolanos denuncian entonces esta increíble situación de descuido, de falta de mantenimiento de las centrales, el vandalismo, la falta de recursos, etc. Y dijo de frentón, mostrando a cámara el dedo, blandiendo el dedo, ustedes, refiriéndose al actual gobierno, a Maduro, han destruido el sector eléctrico. Y luego agregó, nos ponemos a disposición del presidente Guaidó. Y otro experto dijo, el sistema está en condiciones tales que no soporta ni una sola falla. Ahí está entonces el imperialismo americano. Parece que los agentes del imperialismo americano son el propio Maduro y su círculo, su gobierno. Bueno, Venezuela ha llegado entonces a una condición que podríamos llamar de caída libre absoluta. La Asamblea Nacional, que es el órgano político que fue descabezado, defenestrado por Maduro y que nombró a Guaidó presidente transitorio por el momento, declaró al país en estado de alarma nacional. ¿En qué se va a traducir eso? No se sabe. Pero hizo una cosa muy importante y muy seria y que puede tener consecuencias tremendas. Guaidó pidió asistencia internacional para impedir, dice, que Venezuela siga, o el gobierno venezolano más bien, de Maduro, siga sosteniéndose, aunque sea a duras penas, vendiéndole petróleo a Cuba. Y pidió que eso se detenga. ¿Qué es lo que está haciendo Guaidó entonces? En el fondo le está pidiendo a Estados Unidos que bloquee el mar, que bloquee la navegación de los petroleros desde Venezuela a Cuba. Está pidiendo un bloqueo marítimo. Así como se hizo el año 62 con Cuba, para que no llegaran más misiles desde Rusia, él está pidiendo que haya un bloqueo para que no lleguen más petroleros a Cuba. ¿Lo irá a hacer el gobierno norteamericano? ¿Qué pasa si uno de esos petroleros va acompañado de 1 o 2 barcos de guerra venezolanos? Con la idea de proteger el envío. ¿Qué situaciones se pueden dar? Es bien complicado. Pero antes de seguir analizando esto, les quiero recordar unas cuantas cosas. Les voy a recordar primero que todos nosotros en algún momento podemos tener un pleito con el prójimo por cuestiones civiles, no criminales. Por ejemplo, temas de deudas bancarias, incumplimiento de contratos, redacción y revisión de contratos, que es un asunto importante, juicios sobre herencia. ¿Cuántos juicios hay sobre eso? Montones. La gente, cuando alguien se muere y tiene algo que dejar, se agarran a cuchillada por cualquier cosa. Temas de derechos de familia, ahí están los divorcios, que también son complicados. Las compensaciones económicas que piden, los cuidados del niño, la relación con las visitas con el niño cuando se separan, generalmente el hombre se queda sin los niños y tiene que pedir un número de visitas, todas esas cosas, pensiones alimenticias, toda clase de juicios de familia y todos estos otros elementos que tienen con disputas y pleitos entre civiles. Cuando llega a ocurrir esas cosas y tarde o temprano nos ocurra a todos algunos de estos temas, y a veces varios, no sabemos qué hacer, a quién recurrir. Bueno, yo les voy a dar un consejo. Recurran a Salinas y Ojeda. Salinas y Ojeda es una oficina de abogados que se especializa en este tipo de temas, juicios civiles, esta clase de pleitos, y tienen una tremenda tasa de éxitos. Salinas y Ojeda se dedican a esto, son expertos en esto y lo hacen bien. No empiece simplemente a pedir consejos a alguien que le recomiende un abogado porque es amigo o porque eran compañeros en el colegio. Meterse con un abogado que no va a entregar la mercancía es meterse en un pantano. El tema no sale nunca, las cosas se postergan por meses, por años, y vamos pidiéndole más plata al cliente.
Salinas y Ojeda, ustedes están viendo los datos de contacto. El contacto mail es contacto@salinasyojeda.cl. Tienen también una página web, salinasyojeda.cl. Recuerde, hay que tener siempre a mano a un buen abogado u oficina de abogados para hacerse cargo de nuestros asuntos, o vamos a perder el caso y vamos a perder plata, además. Salinas y Ojeda son la solución. Better call Salinas y Ojeda. Y a propósito de empresas que entregan un servicio fundamental, no olvidemos Controller. Esta empresa formada por varios contadores auditores que trabajaron durante más o menos 20 años en grandes empresas nacionales e internacionales y que decidieron fundar su propia empresa, que es Controller, para resolver temas de administración, gestión administrativa, pago de impuestos, contabilidad, auditoría, a un variado rango de clientes que van desde el emprendedor que está recién empezando hasta la gran empresa. Cada uno de estos posibles clientes, por ejemplo, tiene un plan para ellos. Y no olvidemos una cosa muy importante. Controller utiliza un software único de ellos, de nivel internacional, probado internacionalmente, adaptado a la realidad nacional, para entregarle a usted una mejor gestión administrativa. Esto significa, estimado amigo, evitarse problemas, ahorrar dinero, estar funcionando tiquitaca y que usted esté preocupado como empresario de lo que realmente tiene que preocuparle, que es la entrega de su producto o servicio. Déjele el tema administrativo y de gestión a Controller. Ustedes están viendo a mi izquierda los datos para entrar en contacto, pero yo les doy uno: Controller, acuérdense que es con dos L's, Controller, SPA.cl. No se complique más con los impuestos, ya viene el pago de impuestos, cualquiera que sea su caso, una empresa grande o un emprendedor que recién empieza, tienen un plan especial. Por ejemplo, les nombro uno solo: el emprendedor que recién empieza puede tener un plan para resolver esos temas desde solo 3 UF mensuales. Y en el próximo bloque continúo con los auspiciadores que me quedan. Les decía que en Venezuela está ya una situación que es completamente insoportable. Ustedes comprenderán que la caída del sistema eléctrico significa también que mucha gente se queda sin agua. O sea, todo el mundo se queda sin agua. Pero el agua no viene de una cascada, viene por cañería, y todo esto es bombeado. Las bombas tienen motores eléctricos. Es una situación insufrible. No hay agua para bañarse, para tirar la cadena al excusado, para cocinar. No hay electricidad. Por lo tanto, no hay tampoco teléfonos celulares, no hay nada, no hay internet, cero. Es como haber vuelto de un golpe, no voy a decir al siglo XIX, al siglo XVI. A esa situación ha sido arrojado ese país luego de un larguísimo proceso de demolición, que es el tipo de actividades de la cual son especialistas estos movimientos políticos. La demolición de un país. Primero, estancamiento, nosotros llegamos hasta esa fase. Después, reducción de la economía, se va achicando, luego paralización y luego simplemente se desmorona todo. Se desmorona todo. Se vuelve al estado de la selva, digamos, al estado salvaje, al estado de naturaleza. A eso está volviendo Venezuela. Por lo cual yo me imagino que las presiones que están sintiendo dentro de sus mentes, que están sintiendo de parte de sus compañeros, de algunos sectores siquiera de las Fuerzas Armadas, deben ser muy grandes, porque se les está cayendo el mundo a su alrededor, se les está derrumbando todo, y por muy comprados que estén, por muy atemorizados que estén, llega un momento que uno se hacen de valor para enfrentar la situación y otros deciden romper sus lazos de lealtad comprados, porque finalmente es un tema de supervivencia también. Un tema de supervivencia. Y entonces el llamado de Guaidó de que se va a amnistiar a quienes colaboren en terminar con el régimen de Maduro, que a mí no me parece muy creíble. Yo creo que estas personas no se van a librar fácilmente de nada, pero va a empezar a parecerles creíble, van a querer creer, porque simplemente todo a su alrededor se está cayendo a pedazos y no tienen muchas otras opciones. Así que yo creo que se está acercando el momento, ya no es cuestión de meses, yo creo que es cuestión de semanas, quizás menos, en que el régimen de Maduro se va a desplomar. Lo último que lo sostiene es la Fuerza Armada, o sea, la lealtad de unos cuantos generales. Nada más.
No hay nadie más que lo sostenga y que lo apoye en Venezuela. No queda nadie, ni siquiera sus clientelas, en las barriadas de Caracas o de otras ciudades de Venezuela. Quizás también podemos sumar entre los que los apoyan el grupito que siempre existe en todas partes, de fanáticos, civiles, qué sé yo, que conforman esos grupos así medio militarizados, que les han entregado un trabuco para que defiendan la revolución. Pero el 99% de la población venezolana yo creo que no haya las horas de deshacerse de Maduro. Y se ha llegado a un extremo, estimado amigo, si ustedes ven los muchísimos reportajes que se están haciendo con una serie de canales, entre paréntesis, que nacieron como callampas después de la lluvia, y que dicen aquí vamos a hacer el mejor comentario internacional, pero lo único que hablan es de Venezuela. No me cabe duda que ahí está interviniendo, digamos, el dinero norteamericano, ¿sí? Aquí no cabe duda que Estados Unidos también está empujando. Y con toda razón, pues. Con toda razón. ¿Sí? Estamos empujando nosotros también. Y esa cosa tiene que caer de una vez por todas. Estamos hablando de un país de 40 millones de habitantes que está en una situación, 40 o 60, no me acuerdo, creo que es 40, que está viviendo una cosa intolerable. Así es que yo creo que de repente vamos a encontrarnos una mañana, cuando ya empiece el programa, con que se produjo un pronunciamiento militar y que está la crema en Venezuela. A propósito ahora de política nacional, el gobierno hizo su propio examen de su año en la moneda. Como ustedes saben, nos comentamos ayer en la oposición, hablando de lo bueno y lo malo, más bien habló de lo malo nomás, y hablaron del problema de que la economía no ha crecido lo suficiente. Bueno, pero ya eso lo examinamos ayer. El gobierno, por boca de su vocero, dijo que ellos encontraban un balance, que habían hecho un balance muy positivo. Y al mismo tiempo dijeron que no somos autocomplacientes. ¿Cómo es eso? Si uno no es autocomplaciente, no puede decir que un balance es muy positivo, pues. Como que no pega una cosa con otra, ¿no? Es contradictorio. Si un balance es muy positivo, uno está complacido, con buenas razones. Uno está satisfecho. Si uno no está autocomplacido, no está complacido, es porque no ha sido tan positivo. Así lo veo yo. Me parece una contradicción. No me vengan a decir, no, sí, es que ha sido muy positivo, pero como somos tan exigentes, no, aún así no estamos complacidos, queremos la perfección total. No, yo no creo en ese cuento. No puede un gobierno hablar de un balance positivo, mencionando algunas cifras que son reales, que en vez del país estar parado con un 1% de crecimiento, está creciendo al 3,5, 4, qué sé yo, por ahí andan las cifras. Y mientras tanto tenemos una parte entera del país que está entregada a manos de una organización que quiere generar un país propio, un Estado propio, y que comete actos de violencia todos los días. ¿Cómo se puede hacer un balance positivo con eso? ¿Qué dice la gente que vive en la Araucanía acerca del balance positivo del gobierno? Lo más importante, la primera labor de un Estado es mantener su integridad, pues. ¿O no? O sea, su integridad territorial es lo primero. En eso consiste un Estado, ¿no es cierto? Es la organización cívico-militar de una población que ocupa cierto territorio. Por tanto, lo primero que hay que mantener es el territorio. Para eso existen las Fuerzas Armadas, por ejemplo. Para eso existe qué sé yo, todos los organismos del Estado suponen que en primer lugar somos dueños, propietarios de un territorio. Y tenemos una organización que está pidiendo, demandando, exigiendo, luchando por tener un Estado autónomo, y que para esos efectos ha quemado, ¿cuántos serán ya? 300, 400, 500 camiones. ¿Cuántos bosques quemaron esta temporada? Dejémonos de cuenteo de que esto fue por un milagro de la naturaleza, un accidente. ¿Cuántas personas han muerto? Aparte de los Luxinger, acuérdense que han muerto otras personas también. ¿Cuántas personas han sido atacadas? ¿Cuántas personas han sido amenazadas? ¿Cuántas personas todos los días abandonan sus predios porque los amenazan la noche anterior? ¿Cómo se puede hablar de un balance positivo con esa situación encima? Es un balance negativo, estimados amigos. Porque lo esencial, el hecho de que se está desprendiendo un pedazo completo de Chile, no ha sido enfrentado como debe ser. Ha sido enfrentado con lo de siempre. Las giras turístico-políticas, en este caso el señor Moreno,
hablando de unos planes maravillosos de crecimiento económico, cuando no es el tema. Aquí no se trata de que haya un grupo de gente demandando más ingresos, más ayuda, más bono, más crédito, que les regalen más tierra. No, ese no es el tema ahora. El tema ahora es la CAM y sus demandas, o más bien dicho, ni siquiera ya lo piden, lo están haciendo en la práctica. Están controlando territorio chileno, que ellos consideran territorio propio, y plantan banderas. ¿Y qué hace el gobierno al respecto? Pone policías de punto aquí y allá, y si llega a haber una situación en que muere un individuo, un miembro de ese grupo humano, entonces es un escándalo y es un desastre para el gobierno. No ha enfrentado el tema. Entonces no se puede hablar de un balance positivo. O muy positivo, por favor. No. No es un balance positivo. En absoluto. Y antes de continuar, ustedes ya saben, vino personalizado. ¿Qué les puedo decir que no les haya dicho antes? Nada, se los he dicho todo, se los voy a recordar. Vino de excelente calidad, certificado por Fernando Villegas. Excelente calidad, con botellas que usted puede personalizar diseñando las etiquetas como quiera. Esto es ideal para hacer regalos corporativos. O sea, en vez del típico bolígrafo que nunca puede escribir, en vez de la unidad USB, que ya tenemos, todos tenemos millones de unidades USB en cajones en todas partes, en vez del cuadernito, la libretita, una linda botella con el nombre de cada uno de los regaloneados. ¿Qué mejor regalo? ¿Qué mejor regalo para uno mismo, estimado amigo? Un vino rico. ¿Qué mejor regalo para un amigo en un cumpleaños, en un santo? Que llevarle una botella donde dice San, qué sé yo, San Matías, 60 estrellas, y con todo un tema de afuera, el texto de atrás, esta parte que traen todas las botellas de vino con un texto largo sobre lo fantástico que es el vino y que fue producido no sé cómo, y que andaron una abejita que le dieron un tono, una nota de no sé qué cosa. Todo eso usted lo puede también redactar y hacer una chacota con eso. Usted lo personaliza. Usted encarga su vino, aquí a mi izquierda están los datos, a vino personalizado, manda un adjunto en un mail el diseño que quiera, el texto que quiera, y bueno, y finalmente prepara su vino o encarga para usted. Quiere tener en su bodeguita sus botellas de vino con su marca, perfecto. Todo eso, y además siempre con la tranquilidad que el vino mismo es excelente. Y les digo más, esta es una de las muchísimas viñas pequeñas, medianas que hay en Chile, y fue la que escogió un canal del cable norteamericano para hacer un reportaje sobre las viñas en Chile, que sale a mediados de este año. Usaron esta viña, por algo será. Así es que ya sabe, vino personalizado. Y finalmente, amigos míos, si usted quiere comprar las joyas más especiales y únicas de Chile, por su diseño, aparte naturalmente de estar hechas en metales preciosos, tiene que entrar a bowmex.com. En bowmex.com usted va a encontrar no solo las joyas más especiales, únicas y exclusivas, solo ahí, sino que se va a encontrar con que hay un descuento durante este mes del 30%. ¿Cómo se lo pongo? ¿Así o así? Así es más fácil. 30%. 30%, estimado amigo, por joyas maravillosas. Argollas, anillo, pulsera, la línea Bohème con diseños del sur de España, con motivos orientales, moriscos. O sea, toda una variedad de bellezas en joyas con un 30% de descuento. Solo en bowmex.com. No va a encontrar esto en ninguna otra parte. En ninguna otra parte. bowmex.com. Y si no cree lo lindas que son, entre a bowmex.com y vaya viendo. Y se va a convencer de lo que le estoy diciendo. Y les decía entonces que lo del gobierno
hablando del balance muy positivo, me parece como mínimo una exageración desopilante. No. Cualquier gobierno que quiera tener una contabilidad decente tiene que empezar por resolver el tema de la Araucanía. Y yo ya hablé de esto y creo que cualquier persona con 2 dedos de frente sabe que hay solo 2 opciones en este momento. 2. Lo que se está haciendo ahora es no elegir ninguna y por lo tanto mantener esa herida supurante que además ha ido creciendo porque por su afán de que finalmente salir con la suya, la CAP ha ido intensificando sus ataques. Este verano ha incendiado el país literalmente. Los atentados continúan. Me llegan mail de toda la gente que está siendo amenazada. Y estas cosas ustedes no las van a encontrar en la prensa, porque la prensa está jugando, como socio del gobierno, un papel muy poco presentable, de minimizar y a veces simplemente ningunear completamente estos temas. Así que usted no sabe si a la familia X, Y o Z en este momento los están echando con amenazas que no les van a quemar todo, incluyendo los animales. No existe porque no aparece en la prensa. Está pasando todos los días. Un gobierno que no resuelva eso no puede darse el lujo de hablar de que ha tenido un saldo muy positivo. Y una curiosidad a propósito. Ustedes saben que yo soy una persona que está convencido, no es que sea un creyente. Estoy convencido sobre la base de la evidencia que ya existe, que es abundantísima, que el tema UFO es real, total y completamente real. Cualquier persona que se dé el trabajo, en vez de sacar una sonrisita que supuestamente es de superioridad, examine el tema en los lugares donde estos temas se examinan, se va a dar cuenta de eso. Y no por casualidad, una revista como National Geographic, en el ejemplar de este mes, marzo del año 2019, en la portada, el artículo principal le da título a la portada que dice: no estamos solos. Miren qué casualidad, ¿no? Yo he estado siguiendo el tema, es un tema muy interesante, más interesante ya mismo que la existencia real de artefactos que notoriamente son extraterrestres. Casi más interesante o más asombroso que eso es la manera como no lo tomamos en cuenta. Lo que sería el hecho más importante de la historia de la humanidad no hace ningún efecto en la vida cotidiana. Es asombrosa la habilidad que tenemos los seres humanos para enterrar la cabeza en la arena en medio de cualquier situación. Yo recuerdo una anécdota que leí, y creo haberles contado en algún momento, una anécdota que relata un reportero de guerra que se llamaba Alan Moorhead. El libro se llama Eclipse y trata de las últimas etapas de la guerra contra Alemania en la Segunda Guerra Mundial, por eso se llama Eclipse, ya es el eclipse del Tercer Reich. Y en un momento dado relata de una batalla que se está produciendo en Holanda, o sea, ya se están acercando las tropas aliadas a Alemania. Y hay una batalla, creo que era en la ciudad de Eindhoven, en Holanda. Y cuenta Alan Moorhead que en medio de la batalla, con granadas de mortero volando del lado americano hacia el alemán y explotando, granadas de artillería volando del lado alemán hacia acá y explotando, el fuego de ametralladora. En medio de todo eso vio un espectáculo surrealista. En una casa, casi en medio de esto, en lo que se llama tierra de nadie, en términos militares, había un tipo regando el jardín. Él decidió no saber de la guerra, negar la guerra, anular, ningunear la guerra. Así que salió a regar. Y he leído otras anécdotas sobre situaciones que se producían en la guerra del Líbano en 1986, creo que fue. Unas batallas salvajes en las ciudades. Y el historiador que leí sobre esa guerra decía que en una esquina estaban volando las balas,
Se estaban enfrentando militantes cristianos contra arábicos o con tropas del ejército israelí. Había un baleo. Y en la esquina, a la otra esquina, habían unos tipos sentados en un café, esas con mesitas al aire libre tomando un café. A ese nivel llegamos los seres humanos, en nuestro afán de negar y al mismo tiempo en nuestra capacidad para acostumbrarnos a una situación por extraordinaria que sea. De forma que, a pesar de todas las evidencias que existen sobre este tema, el tema UFO, y que ustedes, yo los invito a que echen una miradita a los artículos de National Geographic, que indirectamente tratan el tema de la vida extraterrestre, y se van a sorprender, porque yo sé que el 99% de ustedes que me están viendo no se han metido en este tema. Incluso algunos dicen que creen, aunque este no es un tema de creencia, pero no lo han investigado. Investíguenlo, porque es impresionante la cantidad de material cinematográfico, fotográfico, testimonial que existe. Ayer mismo vi no sé si un documental, una secuencia cinematográfica que se tomó en Rusia en los años 70, y ese tipo de cosas que quedan, digamos, a resguardo en las policías y todo eso, pero que se van finalmente filtrando porque hay otra situación política, etcétera. Y bueno, no les digo más. National Geographic, entonces, no estamos solos. Muchas gracias, entre paréntesis, a todas las personas que me mandan recetas para combatir mi rinitis, que es una enfermedad muy desagradable porque uno está todo el día así. Si no está reniflando, se está sonando, está con la cara congestionada, yo no sé cómo puedo trabajar toda mi vida, pero uno se acostumbra. Bueno, ahí está el caso del acostumbramiento, ¿no? Uno se acostumbra a todo. Yo me acostumbré, pero es muy desagradable, me acostumbré a media, en realidad nunca me he acostumbrado del todo. Y, por supuesto, muchas gracias a las personas que se han estado incorporando a Patreon para apoyar este sitio, y a las personas también que me están apoyando directamente por otros medios. Todas esas personas, les agradezco de todo corazón, hacen posible la subsistencia de este, llamémoslo, emprendimiento. Y me parece, no tomé la hora hoy día, pero me parece que estoy más o menos los 30, 35 o más minutos, así es que voy a poner término. Pongan atención al tema de Venezuela, porque en cualquier momento yo creo que va a haber alguna novedad, porque la situación es simplemente intolerable. Llegaron al fondo, ya no hay agua, no hay electricidad, no hay nada. Ayer vi unas imágenes terribles de una señora con un niñito muerto en brazos. No pudo atenderlo en el hospital. Ni siquiera ahora pudo enterrarlo, porque no funciona nada. Y las morgues, sin electricidad, no pueden mantener los cuerpos se descomponen. O sea, es una cosa ya, pero francamente apocalíptica. Y sería todo por hoy día. No les toqué el tema del Brexit. Hoy día se produce, ya se debe estar produciendo una de las votaciones, la primera de las 3 posibles de esta semana. Mañana ya tendremos más antecedentes para conversar de eso. Muchas gracias y hasta mañana.